Mal que bien, todo el mundo sabe algo de camiones, pero de autocares y autobuses nada de nada. Incluso hay quien piensa que son camiones carrozados. Pues no, son diseños completamente diferentes a los camiones e incluso distintos entre autobuses urbanos y autocares. Un universo completamente diferente y técnicamente muy atractivo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La verdad es que es un tema muy ambicioso para un solo vídeo, así que os voy a contar solo lo más interesante. Y si os interesa el tema, ya haremos vídeos más específicos sobre este asunto, además distinguiendo autobuses de autocares, que poco o nada tienen que ver con los camiones. De hecho, un autobús, sobre todo diría que un autocar, comparado con un camión, es casi un deportivo. Es mucho más ligero, con una estructura de chasis mucho más sofisticada, una aerodinámica más depurada. Bueno, es capaz de ir mucho más rápido en carretera. Yo os digo que, comparado a un camión, un autocar de carretera es casi un coche deportivo. Bueno, ya habéis visto que si me he traído la base porque me regañó, no ves que nunca me echó, Rodrigo. Pero bueno, hoy me he acordado. No, os iba a decir que tenéis que tener en cuenta una cosa. Si calculamos normalmente para estos asuntos, para ascensores y para cuando se habla de personas, se calcula que el peso medio de una persona son 75 kilos. Yo me paso como 10 de la media. Pero calculad un autobús grandecito, un autocar que tiene 60 plazas. Esto significaría, porque de memoria no me sale la cuenta, 4,5 toneladas. Es decir, comparado con un camión, la carga que soporta un autobús o un autocar es una minucia. Por eso, lo que antes se llamaba peso máximo autorizado, ahora masa máxima autorizada, es decir, la suma de lo que pesa el autobús o el autocar más la suma de la carga tope que podría llevar. En un autobús o autocar de los grandes está en torno a 20 toneladas, que se puede decir que respecto a un camión grande sería entre un tercio, la mitad o un tercio. Diferencias entre camiones y autobuses. Ya hemos hablado de la mayor diferencia entre autobuses o autocares y los camiones, que es el peso, pero hay otra más, y es que en los camiones se trata de aprovechar al máximo el espacio, es decir, el motor va muy delante y el conductor va encima del motor. ¿Por qué? Porque los camiones en todos los países, en general además en toda Europa hay un estándar, tienen una longitud máxima autorizada. Cuanto menos espacio ocupe la cabina, más espacio puedes dedicar a la carga. En un autobús o en un autocar eso no sucede. La carga no solo, la carga también tiene sus cosas, porque es una carga que se puede mover, porque la gente se levanta, no sé qué y tal, pero la carga es mucho más liviana, mucho más, y entonces puedes ponerla en otro sitio, puedes ponerla más alta, y el motor te va a interesar, no hace falta que lo aproveches tanto el espacio, lo puedes poner en un lugar donde te interese por reparto de pesos, por bajar el piso de carga, todo eso lo vamos a contar. Los camiones, como los coches, dentro de cada marca o dentro de cada modelo, son todos iguales, parece una obviedad, por lo menos el frontal, luego la gente lo pintará o lo que sea, pondrá sus anagramas, pero la cara, digamos así, frontal es todo igual. Bueno, eso no siempre pasa en los autobuses o autocares. Hay algunas marcas que fabrican ya autocares o autobuses poids à porter, que se ríe Rodrigo, pero listos para llevar, es decir, que ya están carrozados, pero no es lo más frecuente es que tú compres un chasis, una estructura, y tú haces un carrocero, o no tú, un carrocero, un especialista, fabrica un autocar y entonces todos son diferentes unos a otros. Todo esto lo vamos a contar, pero antes tenemos que aclarar una cosa muy importante. Autobuses o autocares no es lo mismo. Aunque el término de autobuses y autocares a Rodrigo le ha hecho un poco un lío, porque es que muchas veces son casi sinónimos. Pero bueno, nosotros lo normal, al menos en España, porque esto en otros sitios tampoco sé cómo es. Es que en Chile, sean urbanos o no, a las micros a los autobuses de ciudad se le dice micro. A los de, por ejemplo, transportarte a 100 kilómetros, buses. Vale, y colectivos, ¿no? No se usa. No, eso es argentino. Eso es argentino. Pero autocares argentino. No. Bueno, y en Canarias se dice guagua, que me encanta. Pero bueno, nosotros a partir de ahora, para distinguirlos, nos vamos a referir a los autobuses como vehículos destinados al transporte de personas humanas o inhumanas, pero dentro del entorno urbano y a distancias cortas. Y autocares a los vehículos destinados al transporte de personas en distancias más largas y generalmente por carretera. ¿Qué es distancia corta y distancia larga? Hombre, pues yo os diría
en el entorno de 20, 25 o 30 kilómetros como mucho, y generalmente dentro de las ciudades. Las necesidades, me refiero a las necesidades técnicas de diseño, pueden parecer iguales, pero no lo son para nada. Y no solo afectan al motor y el cambio, que salta a la vista, que no será lo mismo en un autobús dedicado al uso urbano, sino incluso en el diseño. Y eso es lo que vamos a contar en detalle. Autobuses, emisiones, suavidad y accesibilidad. Los autobuses, como os he contado, se mueven primordialmente en las ciudades y en los centros urbanos. Por eso hay algo muy importante en los autobuses, que sean de emisiones muy bajas. De hecho, por eso hay muchos, es relativamente frecuente, autobuses que pueden utilizar gas, que como sabéis, tienen unas emisiones más reducidas, e incluso ya, sobre todo, para zonas que son peatonales y autobuses pequeñitos, que aquí se llaman microbuses, hay bastantes autobuses eléctricos. Y todo esto requiere, bueno, en el caso de los motores de gas, un motor específico para eso. Por otra parte, en los autobuses es posible, y que yo sepa legal en casi todos los países, viajar, que haya viajeros que viajen de pie. Claro, esto, por un tema puramente de seguridad, es muy importante que un autobús arranque, frene, bueno, y las curvas, pero eso ya depende más del conductor que del autobús, sean muy suaves. Y también, os digo, depende mucho del conductor, pero un motor y un cambio y un embrague adecuado se lo puede poner más fácil. Hay autobuses y autocares de 2 pisos, a veces también incluso de 1,5, o sea que es un segundo piso, la segunda mitad. Y los hay articulados. En este caso es más frecuente en los autobuses, digamos en entornos urbanos o semiurbanos, que en los autocares. Bueno, recuerdo, esto es una anécdota, por cierto, no lo voy a ir. Pero fijaros en los autobuses y los autocares son tan distintos que yo recuerdo cuando era pequeñito, que vivía en un barrio modesto, obrero de Madrid, que se llama Vicálvaro, el autobús que llevaba al centro, que era el Periférico 6, el P6. Había otros que tenían peor suerte y era Periférico 2, no entró. Bueno, yo a mi madre, que era una santa, la convencía para esperar a que llegara un autobús que me gustara, porque había algunos muy distintos, unos que me parecían mucho más bonitos, otro que además podías ir delante prácticamente y ver cómo conducía el conductor. Bueno, cómo conducía el conductor es bastante obvio, ¿no? Ver cómo conducía el señor. Pero en este punto, ya que estamos hablando de frivolidades, me voy a poner frívolo y vamos a rendir un pequeño homenaje a un grupo argentino que me encanta, no sé llamarle grupo, que se llama Lilitude, que dedica a los conductores de autobús la famosa candonga de los colectiveros, que os voy... Para. No me digas que va a cantar más, por favor. No la voy a cantar. Hay cristales, se van a quedar. No la voy a cantar, no sea que lo haga tan bien que me pidan derechos. Pero sí os la voy a recitar, Así que solo voy a recitar una estrofa, que dice: corro siempre, nunca aflojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, qué porrazos de verdad. Bueno, yo creo que con eso queda todo dicho. Pero, ¿qué es lo que más hace la gente en un autobús? Lo que más hace la gente en un autobús es subir y bajar. Entonces, en el diseño de un autobús, esto cobra una importancia importante, ya que estamos hablando. La redundancia. Una importancia determinante, que sean muy fáciles el acceder a los autobuses, y por eso muchos de los diseños del chasis lo que hace es que ponen el motor en un lugar, generalmente atrás, que permiten rebajar el piso y que sean incluso hay algunos que tienen suspensiones, que el autobús se inclina para que sea muy fácil de acceder. Como veis, unas características muy específicas de los autobuses respecto de los autocares. Autocares, confort, seguridad y equipamiento. En los autocares las necesidades son otras. Está claro que también hay que subir y bajar, pero claro, te subes y te tiras unas cuantas horas. Y entonces esto sí es importante, el confort. Y además los autocares en los últimos años, han mejorado de una forma espectacular. Ahora tienes más espacio, mejor visibilidad, un asiento mucho mejor, con muchas regulaciones, tienes pantallitas para poder ver películas, tienes una climatización ad hoc, tienes y música de fondo, y luego altavoces para que si hay un guía pues te pueda contar o explicar si son autobús. Bueno, esto es más de autobuses que de autocares, la verdad. Sí, pero los autobuses te avisan, siguiente parada... Sí.
Pero vamos, en un autocar tú te puedes poner tu pantallita, algunos cascos, y si el guía dice algo, te entra por tus cascos. O sea que eso es muy, muy importante. La seguridad en un autocar es clave. Algunos diréis, hombre, Máximo, y en un autobús también. Sí, por supuesto, pero la diferencia ¿cuál es? Es que un autobús en general va a baja velocidad y va por zonas más o menos civilizadas. En cambio, un autocar, pues no, va a velocidades más altas y va por todo tipo de carreteras. De hecho, hay imágenes en España, pero también, por ejemplo, en muchos sitios de Latinoamérica, al otro lado del charco, de carreteras súper estrechas de montaña que va el autocar al lado de unos precipicios enormes. Pero esto de tema de seguridad lo voy a desarrollar después con más detalle. Y luego los autocares, hay una cosa que tienen claramente distinta a los autobuses, tienen mucho más equipamiento de confort, ya hemos comentado, asientos, de todo tipo de comodidades. Bueno, cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad, que eso ya lo ponía en el guión, en el apartado de seguridad, que antes no era obligatorio. Bueno, y muchos tienen incluso un bañito, que eso aparte de ser una comodidad, no obliga, como antiguamente, a que había que hacer paradas técnicas cada poco tiempo. Obligatorias. Sobre todo cuando íbamos gente más mayor que teníamos menos autonomía. Más o menos personalidad. Pues según se mire, porque podemos ver la botella medio llena o medio vacía. Yo honestamente la veo medio llena. ¿Por qué digo esto? Ya lo decía al empezar. Bueno, pues los camiones, ves un camión y sabes la marca, porque tiene el logo y además se reconocen las gamas muy fácilmente, pero los autobuses, como os he dicho, los autocares, no es así, porque muchos de ellos, la inmensa mayoría, son carrozados no por las empresas que fabrican el motor o el chasis, sino por cualquier otra empresa, y eso hace que efectivamente, digamos, sean más difíciles de identificar, pero a cambio hay una variedad de carrocerías y de diseños para mí mucho mayor. Esto al principio no era así, porque sí que es cierto, lo he dicho al principio del vídeo, que los autocares no son camiones carrozados. Bueno, hubo un momento de alguna manera que sí lo era. Cuando Pegaso empezó a hacer autocares, realmente era un camión Pegaso carrozado, o sea, con carrocería de autocar, y se le reconocía perfectamente. Pero esto ha cambiado completamente. Carroceros, muchos y buenos. En España, y digo en España no por hacer patria, sino porque es lo que conozco más, tenemos muchos carroceros y además muy buenos, además tenemos mucha tradición. Y no los voy a citar porque me voy a olvidar de algunos, pero sí voy a citar dos. He elegido solo dos porque me parece que en ambos casos tienen una historia que contar. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es una empresa que está situada, iba a decir en el País Vasco, sí, en el País Vasco, vamos. Es que lo de decir vascongadas, que cuando era pequeñito se decía vascongadas. Pero bueno, en el norte de España, para los que no conocéis tanto España, es la empresa Irizar. ¿Por qué el nombre Irizar? No solo por ser una de las más importantes y una enorme tradición, sino porque esta empresa montó en España nada menos que un Lamborghini. Alucinaréis, pero es así. El Lamborghini LM02, no confundir con el Cheetah, que era el prototipo de motor central, el LM02, que era un todoterreno diseñado para jeques árabes, pues la carrocería se fabricó en España, concretamente por la marca Irizar. Y también voy a hablar de los Setra, no solo porque es una marca importante, sino porque además es una marca que mi niñez y adolescencia me marcó mucho. En este caso se puede hablar de verdaderos fabricantes, porque salvo el motor y la cadena cinemática, que es como se llama en plan fino en los vehículos industriales, a toda la transmisión, desde el embrague, sobre todo el cambio, toda la transmisión, salvo eso, lo hacían y lo hacen prácticamente todo. Esta marca alemana fue una verdadera pionera, además empezó fabricando barcos, luego carrocerías de todo tipo, camiones, y luego se especializó en la fabricación de autocares, además autocares muy modernos, tecnológicamente muy avanzados para su tiempo, porque utilizó incluso carrocerías autoportantes que no se habituan en los autobuses o autocares, motores, llegó a tener autocares con 2 motores, llegó a poner el motor donde normalmente otros fabricantes no lo ponían, y hacían, por ejemplo, fueron de los primeros en equipar suspensiones independientes. Realmente eran y siguen siendo autocares muy sofisticados. Los Setras se fabricaron en España, concretamente en Bilbao, por un carrocero que se llamaba y se llama Seida. Por eso el nombre de Setra Seida. Se fabricaban bajo licencia de la empresa original alemana, que lo voy a leer, que es Cashborer. Y bueno, al principio llevaban el emblema de Pegaso, y la gente pensaba, Setra Seida, Pegaso. Bueno, Pegaso aportaba simplemente los motores. Seguridad en entredicho. Los autobuses, y especialmente los autocares, tenían, yo diría que hasta finales del siglo XX,
fama de vehículos peligrosos. Bueno, yo recuerdo porque además os diría que casi me ofendió, un comentario de un director general de tráfico. Ya sabéis que la Dirección General de Tráfico en España es la entidad que se dedica a legislar y a controlar el tráfico. Un comentario que me dijo, me lo he apuntado aquí: odio los autocares porque un solo accidente de un autocar nos arruina las estadísticas de todo el mes e incluso de todo el año. No es que hubiese muchos accidentes, es que cuando hay un accidente en un autocar es muy llamativo. Y no digamos sobre todo si es un autocar de transporte escolar o algo así, que mejor ni hablarlo. Pero es que sí que es cierto que hasta, digamos, los años 80, pues los autocares tenían una estructura, era un chasis que ocupaba la parte de abajo, y la estructura, los pilares, que es la zona que unen, digamos, la carrocería con el techo y dan paso a los cristales, a las ventanas, eran muy finos, hechos a veces con tubos muy finos, y la carrocería, incluso en los más antiguos, era de madera, con lo cual, en caso de vuelco, el techo no resistía prácticamente nada. Esto hoy día no es así, y los autobuses tienen que homologar pruebas de vuelco muy estrictas. Y ya lo hemos dicho antes, bueno, me lo ha dicho Rodrigo, que ya le había dicho que estaba en el guión, que llevan cinturones de seguridad que en tiempos no lo llevaban. Entonces, entre estas medidas que aguantan mucho más la carrocería y que es más fuerte, que homologan pruebas de vuelco, y llevar el cinturón, son mucho más seguros. Y además hay normas muy restrictivas en cuanto a la edad de los autocares, sobre todo en los dedicados al transporte escolar. Esto da paso o provoca una situación curiosa, y es que los autocares usados son muy baratos, y esto, voy a contar una anécdota de un amigo mío. Este amigo mío se dedicaba a alquilar a productoras de cine y televisión autocaravanas. Ya sabéis que cuando una productora pues hace una serie en mitad del campo, pues los actores y el resto del equipo tienen que descansar, comer, cambiarse, maquillarse, todas esas cosas. Y él alquilaba autocaravanas, y eran carísimas, y se dio cuenta de que por la cuarta parte compraba un autocar. Compraba un autocar que era mucho más grande. Él mismo lo remodelaba. El único inconveniente es que, claro, tiene que pasar la ITV más frecuentemente y que además requiere un carné más alto. Pero en proporción eran vehículos mucho más grandes y mucho más baratos. Configuraciones, variedad. Bueno, vamos a hablar un poquito de técnica, porque estamos llegando al final del vídeo. Yo os he dicho que si os interesa el tema, yo volveré a hablar sobre este asunto con más detalle. En nuestra zona de socios ya hemos hablado en alguna ocasión. Ya sabéis que tenemos una zona de socios que es de pago y que vale 0,99 € al mes, y que hacemos vídeos que os pueden interesar. Pero bueno, volviendo al tema de autocares y autobuses. En los autobuses, como os he dicho, es muy frecuente que el motor vaya detrás. ¿Por qué? Porque dejas el motor detrás, a veces no llevas plazas atrás del todo y dejas el suelo del autobús muy bajito. El suelo llega casi a ras de la acera, y eso facilita mucho la subida y bajada de los pasajeros. En los autocares no es así, porque además en los autocares os recuerdo que el maletero de los autocares está precisamente bajo el piso del autocar, entonces no es tan perentorio bajar tanto, y suelen llevar el motor. Hay muchos que pese a eso lo llevan detrás, los pequeñitos, pero los grandes cada vez menos, algunos lo llevan delante, y muchos de ellos lo llevan también incluso en el centro. A veces ese motor es boxer, muy bajitos y muy planos, que permiten bajar el centro de gravedad. Ya os he comentado en cuanto a estructura de carrocería que, bueno, son muy típicos y muy conocidos los autobuses londinenses, que son de 2 plantas. En otras ciudades son menos frecuentes. En otras, por ejemplo, en el caso concreto de Madrid, no hay de 2 plantas, salvo los turísticos, pero sí que los hay, en cambio, articulados, ¿no? Porque son autobuses que no se dedican tanto al entorno urbano, sino a unir zonas de la periferia con el centro. Y también me llama la atención, hay unos que me gustan mucho, en este caso os diría que es más habitual en los autocares, que es de 1,5 pisos. Es decir, que la primera parte de la mitad del autocar, esto se hace mucho en Estados Unidos, es de un solo piso, y la segunda tiene 2 plantas. A mí me gustaban porque si te ponías en la segunda planta delante, arriba, pues se va como si fueras conduciendo autocar, ¿no? En cuanto a variedad mecánica, sí que os digo que en los autobuses los cambios, y sobre todo los embragues hidráulicos o automáticos, son muy frecuentes. ¿Por qué? Por lo que decía, se trata de buscar la suavidad, que se puedan arrancar muy suave. En el caso de los autocares hay mucha más variedad. Sigue habiendo muchos autocares con cambios o manuales o secuenciales, también los hay automáticos, con embragues también, generalmente ya también se están automatizados, pero hay mucha más variedad porque, bueno, un autocar arranca una vez y luego ya se pone a circular, no es tan importante. En este caso, la conclusión sí que es sencilla.
Es que hay mucho que contar. Y si os interesa el tema, haremos más, porque, por ejemplo, sería muy interesante hablar de la técnica más en detalle, sería muy interesante hablar de cómo se conduce, porque es curioso, es de los pocos vehículos donde el conductor va muy por delante del eje delantero, y eso da lugar a que tengas unas sensaciones muy particulares, sobre todo en curvas cerradas. Y luego yo creo que hay un vídeo que haré porque me apetece mucho, que es la historia de ese trasalida. Algunos os lo imaginaréis, he elegido como autocar o autobús del día, pues a un Seat trasalida. En concreto he elegido el S14, que tenía 57 plazas, o sea, grandote, tenía un motor Pegaso, que se llamaba entonces Europa, que daba 170 caballos, que no estaba nada mal, estamos hablando de los años 70. El que más me gustaba en concreto era el S14, que era un autocar que tenía mucho cristal, también por la parte del techo. Eso hacía que en España, sobre todo, que es un país caluroso, muchos se quejaran porque no tenían aire acondicionado. Pero a mí en su momento me parecía súper bonito, me parecía un fuera de serie, y es que yo creo que lo era. Llegamos al consultorio, donde tengo una pregunta de Paco PP, que no sé si es que hay muchos Pacos PP o es que preguntas mucho, Paco, pero bueno, da igual. La pregunta me ha parecido interesante: si es más difícil conducir un autocar o un autobús pesado. Perdón, un autocar o un camión pesado. Yo te diré una cosa, como dificultad, creo que la dificultad de llevar un camión que tenga 40, 50, hasta 60 toneladas, para mí es más difícil, la inercia es mucho mayor, yo creo que es más complicado. Ahora, en un autocar, que yo los he llevado, la responsabilidad de que dependan de ti la vida de tantas personas, yo creo que le añade un plus de dificultad. Ramón me pregunta si se pueden gasificar los motores diésel, porque ha visto autobuses con motor de gas, y pregunta si los diésel se pueden gasificar. Pues no, los diésel no se pueden gasificar. Hay cosas raras y tal, pero no se pueden gasificar, y por eso os decía que los motores para los autobuses de gas son motores muy particulares. Ya hemos llegado al final del vídeo, donde os digo lo de siempre, que podéis hacer comentarios, que me digáis si os gustan este tipo de vídeos, que nos deis un me gusta, un like, que os suscribáis si no estáis suscritos, y sobre todo las 4 cosas que os digo siempre: que los vídeos de motos están en Moto1 Pro, que tenemos una web que va como un tiro, que estamos en todas las redes sociales, y que todos los lunes me lo curro el domingo para que tengáis un podcast de actualidad, donde además, si hay gran premio, comento cosas del fin de semana. Vamos, comento cosas del gran premio del fin de semana. Y nada más, que espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.